estoy grabando. Y entonces, lo que vamos a ver hoy día es movimiento circular. En específico, movimiento circular uniforme. Entonces, hacer un resumen. Un resumen. Ya. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Van a ser los movimientos dentro de una circunferencia. Imaginen que eso es una circunferencia perfecta. Ya, entonces, vamos a tener esto y vamos a estudiar una partícula que está bajo la lluvia ahí y que va a estar girando, ¿ya? Va a estar girando alrededor de esta circunferencia. Entonces, algunas definiciones. Vamos a tener, esto lo debieron haber visto con la profe, vamos a tener la frecuencia, que se va a denotar por la letra nu, que no es una B, es una letra que se llama nu, que es griega. ¿Y qué nos va a decir? Esta frecuencia va a ser simplemente el número de vueltas por el dividido en el tiempo. ¿Sí? Esta frecuencia, ¿en qué se mide? Se mide por lo general en hertz, que es, esto es equivalente a 1 sobre segundos. Y otra unidad de medida que es como más usual es RPM. ¿Alguien sabe qué es RPM? Revoluciones por minuto. Revolución por minuto. Eso mismo. ¿Sí? Revoluciones por minuto, vueltas en una cantidad de tiempo. ¿Sí? La otra definición que tenemos es periodo, que simplemente es, anotamos por la letra T, que es el tiempo dividido en número de vueltas. Es lo inverso, número de vueltas. ¿Qué letra es la que está al lado de la frecuencia? Esta es nu. Es una letra griega muy similar a la V, pero se llama nu. Y ahí Ya, el gracias. tiempo se mide en segundos, minutos, horas, ¿sí? Pero por lo general es segundos. Ya, algo importante de esta definición es bien básica, es fácil ver que frecuencia es igual a 1 sobre tiempo, o sea, 1 sobre periodo, o que periodo es 1 sobre frecuencia, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a tener dentro de esta circunferencia, Disculpa, ya voy más lento. ¿podríais volver atrás un poco, porfa? Sí, ahí. Esto lo Gracias. vieron con la profe, ¿cierto? No, No, o sea, ¿No? lo nombró nomás, pero Ah, no no, lo no vi. hablo nada de frecuencia, simplemente Ya, entonces voy a aceleración. ir más lento. Ya, pero hasta acá son simplemente dos definiciones. ¿Ya? Ya, voy a pasar a la otra pizarra. Entonces, en esta circunferencia, imaginen que es una circunferencia perfecta, por favor. Si vamos a estudiar una partícula, vamos a tener un vector posición. Un vector. Ya, este vector posición, como indica el nombre, es un vector que indica la posición de la partícula. R es vector posición. ¿Ya? Al ser un vector, ¿qué define un vector? Un vector lo podemos definir por su tamaño, es decir, el módulo, el largo del vector, y también por la dirección. Teniendo el tamaño y la dirección, definimos un vector como tal. Entonces, este vector lo vamos
tiene un tamaño. ¿Cuál va a ser el tamaño? Es el radio de la circunferencia, que la vamos a denominar R. Y la dirección es R tongo. No sé si han visto esta definición de tongo, R tongo. Simplemente lo que quiere decir es la dirección hacia donde está apuntando R como tal. R es, se lo voy a anotar, es la dirección. La dirección. ¿Y qué tiene qué propiedad tiene este tongo? Es que es un vector unitario. Es decir, que el tamaño de este vector, R tongo, es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Esta es la notación de vectores, por si no, un poquito más complejo en vectores. R tongo es un vector chiquitito de tamaño 1, y a este vector chiquitito lo estoy ponderando R veces para formar el vector total de posición. ¿Sí? Esa es la idea como tal. Ya. ¿Qué más? Dentro de esto, esta partícula que está girando va a tener una velocidad. Velocidad. No se ve la flechita porque está muy arriba, pero es un vector velocidad. V es vector velocidad. Una consulta, ¿cómo podemos saber para qué lado está apuntando la velocidad? Ya, eso lo voy a ver un poquito más adelante en el resumen. ¿Ya? Ah, ya. Pero ahora, si el sentido de giro es ese, es decir, que está girando en sentido antihorario, la velocidad tiene que estar apuntando hacia allá. Después vamos a profundizar un poquito eso. ¿Sí? Ya, la velocidad. ¿Alguien dijo Un algo? segundo, es que acabo de llegar y puedes retroceder la página para sacarle pantallazo. Ya, Un segundo. sí. Simplemente en la primera página fueron definiciones, frecuencia y periodo. Ya, muchas gracias. Dale. Vuelvo a la otra. Disculpa, Dime. ¿podría repetir esto del R, ¿cómo se llama? R tongo. Ese Eso. gorrito, ese sombrerito se llama tongo. Ya. ¿Ya? Lo que Y- pasa o lo que vieron en clase es que un vector se puede describir completamente por el tamaño del vector y una dirección, ¿cierto? Eso estoy seguro que lo vieron. Creo que sí. O lo mencionó la profe. ¿Ya? En este caso, R mayúscula, que viene a ser el radio de la circunferencia, es el tamaño del vector, ¿cierto? ¿Sí? Pero para definir este vector, necesito saber más que cuánto es largo, porque estoy completando toda esta circunferencia, necesito saber hacia dónde está apuntando. Y la dirección que está apuntando en específico se llama R tongo, que es la dirección hacia dónde está apuntando el radio. Lo único que quiere decir ese R tongo es hacia dónde está apuntando el vector. ¿Sí? Ya, perfecto. Y la gracia de este vector tongo es que tiene tamaño 1. Entonces lo que estoy haciendo es que a un vector de tamaño 1 lo alargo R veces para formar mi vector posición. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahora pasamos al vector velocidad. El vector velocidad también va a cumplir la misma característica. El vector velocidad tiene un módulo, que va a ser la rapidez, y una dirección. Pero esta dirección la voy a anotar como teta tongo. Se me fue a mencionar, suponiendo que esto se está moviendo un ángulo teta. La dirección teta tongo es esta dirección hacia donde va creciendo el ángulo. Es decir, va a ser perpendicular a esto. Son definiciones. ¿Ya?
la gracia de esta notación es que es más fácil ver que la velocidad es perpendicular al radio, o sea, al vector posición. ¿Sí? Y esta dirección que es perpendicular a la posición se llama teta tongo. Hacia dónde está apuntando este vector teta tongo es hacia dónde va creciendo el ángulo teta, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda un poquito con el tema de la notación vectorial? Habías dicho que el vector velocidad era perpendicular al de posición, ¿no? Sí, eso es importante. Ya, eso Lo voy a también notar. significa que teta tongo y r tongo son perpendiculares. Sí, es por Ya. eso mismo. El vector B es perpendicular a R, Ujú. y esto es netamente porque las componentes vectoriales teta tongo es perpendicular a R tongo. Ya, genial, gracias. ¿Va quedando claro? Es que igual creo que la profe lo vio, pero igual si no lo han visto antes es un poquito complicado si lo menciono así, pero la idea es que vaya quedando claro. Si tienen dudas, paren nomás y me pregunten. Le decía gorrito. Gorrito, sí, también es usual ese nombre. Disculpa, ¿Por tengo qué? la duda que cómo se transforma el ángulo teta en una dirección. ¿Cómo llegamos a determinar una dirección con ese ángulo? Ya, esto igual lo van a profundizar un poquito más adelante en un ramo de mecánica, pero técnicamente lo que quiero denotar con esta dirección teta tongo es que siempre es como perpendicular a la trayectoria, ¿ya? Y nota que depende el ángulo, porque por ejemplo, si yo estoy parado acá, mi teta tongo estaría apuntando hacia acá, y mi R tongo está apuntando hacia acá. Tanto R tongo como teta tongo va a depender del ángulo teta, ¿ya? Ya, Pero gracias. a partir de eso se pueden definir esas direcciones. R tongo asociado al radio como tal, y el teta tongo hacia dónde está creciendo el ángulo teta. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, el ángulo que se parece a una O se llama teta y el gorrito se llama tongo. Así que sí, escuchaste teta tongo. Yo no entendí el ángulo que está en el centro de la circunferencia. El otro que también es el que es teta también. No sé por qué va ahí. Ah, simplemente es una variable. A medida que nosotros vamos subiendo, se va a recorrer un ángulo. Ah, ya es un ángulo X. Es, claro, es un ángulo teta. Ya. Y hoy sí se llama teta, como que causa mucha gracia al principio cuando uno por primera vez lo escucha. Pero eso, sean maduros, por favor. Ya, entonces, tenemos este vector velocidad. Tenemos que su dirección es perpendicular, siempre es perpendicular al radio. Ahora queremos saber cuál es su rapidez, por así decirlo, cuál es el módulo. Entonces, la pregunta ahora es el módulo. De cinemática en una dimensión, pueden recordar que esto simplemente es distancia partido tiempo, ¿cierto? Distancia partido tiempo. Pero ahora consideremos que nuestra partícula da una vuelta completa, es decir, va a recorrer toda la circunferencia. ¿Y cuál es el perímetro de la circunferencia? Es simplemente 2πr. Y el tiempo, si consideramos que es una vuelta, simplemente va a ser el periodo, ¿cierto? De las definiciones anteriores. Y bueno, esta es como la primera fórmula que vamos a tener, que V es simplemente a 2πrt. Y si recuerdan que el periodo
es el inverso de la frecuencia, así que podemos denotar 2πr por la frecuencia. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? ¿Sí? Chicos, vayan preguntando nomás, porque si no lo han visto, igual es complicado. ¿Para qué usaríamos el módulo? Ya. Esto es algo muy importante, porque hay que notar que en este movimiento, notemos que 2πrd, 2πrt, si R no cambia y la frecuencia no cambia, es constante. Esto es constante. Es decir, que el tamaño del vector siempre va a valer lo mismo. Esto es la velocidad tangencial. Sí, es la velocidad tangencial. Entonces, ya, esta rapidez, el tamaño de este vector velocidad siempre es igual. ¿Sí? Pero el vector velocidad va cambiando en el tiempo. Lo voy a expresar mejor acá. Noten si tenemos dos situaciones. Dos situaciones. Por ejemplo, tengo una partícula acá que va girando acá en esta circunferencia. Lleva esta velocidad. ¿Y qué pasa? Después transcurre un tiempo, pasa un tiempo y la partícula se encuentra aquí, con un vector velocidad que siempre es tangente a la trayectoria, es decir, a la circunferencia. Va con una velocidad v acá. Ya, llamemos esto B1, B2. ¿Qué va a pasar? Que como el tamaño del vector no cambia, vamos a tener que el tamaño de B1 es igual al tamaño de B2. ¿Sí? Y sabemos que esto es una expresión de 2πr nu, 2πr la frecuencia. Pero noten que el vector velocidad como tal sí va cambiando. Porque en un momento teníamos que el vector velocidad apuntaba hacia acá y después nuestro vector velocidad estaba apuntando hacia acá. ¿Sí? Es decir, están apuntando, tienen direcciones distintas, dejan de ser vectores igual. ¿Y eso qué quiere decir? Hay un cambio de velocidad. Y si hay un cambio de velocidad, ¿qué hay? ¿Qué existe? Existe una aceleración. Que ya vamos a profundizar un poquito en eso. Pero hasta acá, ¿se va entendiendo? Lo importante del movimiento circular, en este caso uniforme, este movimiento circular uniforme tiene esta dotación de ser uniforme porque su módulo de la rapidez es constante. ¿Sí? La rapidez es constante y no así su velocidad, ya que va variando la dirección del vector velocidad como tal. ¿Me puedes decir cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? La velocidad es un vector y la rapidez es el tamaño de ese vector. Ya, perfecto, gracias. Y tengo una pregunta. Dime. No, alguien me iba a preguntar, ¿no? Ya, pregunta primero. ¿Cómo es? Porque tenemos un cambio, tenemos el mismo módulo, pero es un cambio solo de dirección, ¿cierto? Sí, es un ¿En la cambio velocidad? netamente de dirección. Y eso nos hace que como cambia el vector, aparezca la aceleración. Sí, va a haber una aceleración. Vamos a profundizar eso un poquito más adelante. La aceleración sería como el cambio de velocidad, ¿cierto? Recuerda que aceleración es un cambio de velocidad sobre un cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, si hay un Sí. cambio de velocidad, hay aceleración. Es que no entiendo cómo si tienen como el mismo valor, como que al ver la diferencia sería como cero, porque tienen el mismo valor. Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Ah, ya, ya, Un gracias. poquito más adelante, al final del resumen. ¿Había otra duda? Sí, la mía. Dime.
Que la clase que tuvimos con la profe, había uno que lo denotó con una W. ¿Cuál sería esa velocidad? Ya, Porque ahora voy a ver eso. Estamos con Ya. la vector velocidad, que este es tangencial, y ahora viene la parte de la velocidad angular. Ya. Ya, salgo de esta pizarra. Entonces, tal cual como dijo Alberto, vamos a tener otra velocidad. Y esta velocidad va a tener un nombre especial, que es la velocidad angular. Omega. Ya, entonces, la velocidad angular es un vector, y como es un vector, tiene un tamaño y tiene una dirección. Primero veamos el tamaño. El tamaño lo voy a anotar simplemente sin la flechita. Y esto es un análogo a la definición de velocidad, de la rapidez, perdón. Rapidez es una distancia, cuánto recorro en un tiempo. La rapidez angular como tal me va a decir cuánto ángulo recorro en un tiempo. ¿Sí? Ya. Entonces, si consideramos una vuelta completa, el ángulo que vamos a recorrer va a ser 2pi. Y si damos una vuelta completa, vamos a hacerlo en un tiempo de un periodo. Entonces, y recordando que tenemos que la frecuencia es el inverso del periodo, vamos a tener que esto simplemente va a ser 2pi por la frecuencia. Disculpa, ¿qué es el primer delta que pusiste? ¿Qué cosa? El primer delta, el W es igual a delta algo partido en delta Delta tiempo. teta. Ya, acá. Es un ángulo. ¿Sí? Ya, entonces, eso, lo que nos quiere decir la rapidez angular es cuánto ángulo recorremos en un cierto tiempo. Noten que esto es como que se parece un poquito a la definición de la rapidez lineal. Que teníamos que es simplemente 2πr por t. Entonces, si escribimos esto, R, y reconocemos en este término que eso es omega, tenemos esta siguiente relación, que esto es omega R. ¿Sí? Ya, entonces tenemos que la velocidad... Tenemos que... ¿Consulta? Dime. Lo que pasa es que normalmente en el colegio la velocidad angular nosotros la veíamos con grados, pero ese omega R, esa velocidad angular tiene que ser sí o sí en radianes, ¿cierto? Si no, no funciona la fórmula. ¿No me Claro, equivoco? Ya, claro, ya, porque perfecto. acá, ¿cómo lo definimos? Porque dimos una vuelta a la circunferencia y recorrimos un ángulo de 2pi radianes. No estamos hablando de 360 grados sobre el periodo. No, es 2 en radianes. Ya, perfecto, gracias. ¿Sí? Ya, y una cosa importante de la rapidez angular es que se mide en 1 sobre segundos. O 1 sobre minutos, o 1 sobre horas, pero eso. Ya. Ahora, dijimos que esto es una velocidad angular. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la dirección de esta velocidad angular? Es un poquito más complicado. Consideremos dos casos de nuevo. Consideremos un giro. Ya consideremos un giro hacia acá y un giro al otro lado. Ya.
Este giro, el primero que está a la izquierda, es en sentido antihorario. Y este es sentido horario. ¿Sí? Entonces lo que queremos caracterizar es cuál va a ser el módulo de... O sea, el sentido de esta velocidad, cuál va a ser la dirección como tal. Entonces, voy a anotar así. Si yo tengo un sentido horario, mi dirección de la velocidad angular se va a definir fuera del plano de giro. Va a ser un vector que está saliendo del plano de giro. En este caso, es un vector que va a salir de sus pantallas, que está apuntándolo directamente a ustedes, en el sentido horario. En el sentido antihorario, este vector es un vector que va a entrar hacia la pantalla. ¿Ya? No sé si conocían esa notación de vector entrando, vectores saliendo. Viene de que si ven un vector, lo pueden pensar como una punta y una cola. Entonces, si yo miro por acá, yo veo la puntita. Eso es un ojo. Eso es un ojo. Si yo miro por acá, vamos a ver el vector como un puntito, la puntita. Y si yo lo miro por acá, voy a ver la cola. ¿Sí? Eso. Entonces, la dirección, sabemos, ya, velocidad angular es un vector. Su tamaño es 2pi sobre el periodo o 2pi por frecuencia. Su dirección es un vector que está saliendo del plano de giro como tal. Puede estar entrando o saliendo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Lo de la dirección de la velocidad angular se sacaba como por la regla de la mano derecha, ¿o no? Sí. Eso es verdad, se me estaba yendo. Sí, eso es muy importante. La regla de la mano derecha. Noten que ya. En el caso antihorario, es un vector que va saliendo de la pantalla, ¿cierto? Entonces pongan su mano derecha sobre la pantalla con el pulgar saliendo, por así decirlo, de la pantalla, y sus otros dedos van a estar recorriendo el sentido de giro. ¿Sí? En cambio, si lo hacen en el otro caso, si su pulgar entra hacia la pantalla, en el caso antihorario, sus otros dedos de la mano derecha están recorriendo el sentido de giro. Entonces, si es antihorario, va a ser una rotación, se va a llamar positiva, va a ser una rotación positiva. Y si es horario, va a ser una rotación negativa. ¿Sí? Eso, hasta acá, ¿alguna duda? Entonces el antihorario sale del plano de la hoja, ¿cierto? Claro, el vector está saliendo del plano de la hoja y en el horario entra hacia el plano de la hoja. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Gracias. ¿Alguna duda? Disculpa, Dime. cuando eso es puesto como en práctica, ¿eso significa que si yo pongo a girar algo, va a salir empujado hacia arriba por la velocidad angular? No. Lo que está diciendo, lo que quiere hacer la velocidad angular es simplemente definir o darle, claro, definir hacia dónde va girando, por así decirlo. Una manera de verlo sería como seguir todo esto, pero sería como... tendrías infinitas direcciones, por así decirlo. Entonces, para ahorrarse el tema de todas estas direcciones, se define un vector que sale del plano de giro simplemente para definir el giro. No es que pero no aplica fuerza. Como tal, no. Como tal, no, ya. Gracias. O sea, no aplica fuerza hacia arriba. Ya, eso con respecto a las velocidades. Eso es velocidad angular. Una pregunta. Dime. La velocidad angular es por un producto cruz
que es perpendicular? Sí, pero no lo quise mencionar porque no lo han visto todavía. Ah, ya, vale. Pero sí, Vale, va, gracias. tiene que ver un producto cruz entre medio. Ya. Entonces, habíamos dicho, o recordemos, que la velocidad no es constante. ¿A alguien no le quedó claro eso? ¿Que la velocidad no es constante? La idea es que no es constante porque va cambiando la dirección de giro. Como va cambiando de dirección, el vector completo va cambiando. Entonces, como la velocidad no es constante, significa que existe una aceleración. Ya, entonces, la aceleración también es un vector. Recordemos que la aceleración se define como el límite cuando delta t vale 0. Tengo una pregunta. Dime. Cortita. Quiero ver si el tema de las unidades. Entonces, la velocidad tangencial se medía en metros segundos, ¿cierto? Sí. La velocidad angular era 1 partido de segundo, pero no se podía escribir igual como radián partido de segundo. Lo que pasa es que el radián de por sí es un número, entonces no tiene unidades. La unidad radián es equivalente a no unidad. Porque es simplemente un número. ¿Sí? Gracias. Dale. Ya, entonces tenemos esta expresión de la aceleración instantánea. Estudiemos en específico de la aceleración, que es un vector, su dirección, que eso nos va a importar ahora. Entonces, la dirección de la aceleración netamente queda descrito por la parte vectorial, que es la parte de la velocidad. Entonces, centrémonos en este término. V t más delta t menos vt. Centrémonos en eso. Gráficamente, ¿qué vamos a tener gráficamente? Consideremos, ojalá me quede derecho. Consideremos ya una posición acá, en un tiempo. Supongamos un t. Y tenemos una velocidad así. Luego, en un tiempo un poquito mayor, esto va a ser t más delta t, vamos a tener la posición de la partícula hacia acá. Y va a estar esta velocidad así. ¿Sí? Ya. Entonces, gráficamente, hagamos la resta de estos vectores. Tenemos que ese vector que es b t más delta t, ups, se me fue la pantalla. Ahí. Le vamos a restar este vector. ¿Y cómo le restamos eso? Simplemente es dar vuelta al vector. Y nos va a quedar así. Entonces el vector resultante es un vector que apunta hacia allá. Ya, entonces,
Si superponemos este vector, si lo trasladamos hacia allá, que era la posición en donde estaba, vamos a tener simplemente que es un vector que está apuntando hacia allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirección eso? Va a ser la dirección, ese vector, o esto, tiene dirección o apunta a menos R tongo. Es decir, que no está recordemos que R tongo es un vector que apunta hacia allá, pero tenemos algo que está apuntando hacia el otro lado, hacia el centro, es dirección menos R tongo. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta manera media geométrica? Es que la aceleración siempre va a estar apuntando hacia el centro de la circunferencia. Va a estar apuntando del centro de la circunferencia siempre. ¿Se va entendiendo? Perdón, ¿puedes repetirlo? Es que no entendí bien. Ya, una recapitulación. Recapitulemos. Ya. La aceleración se define como este término. ¿Cierto? Entonces, estamos estudiando la aceleración, o sea, la dirección de este vector, y la dirección de este vector queda determinado netamente por esta componente vectorial. El delta t, al no ser un vector, simplemente es un escalar, no le afecta a la dirección como tal. Entonces, la aceleración va a tener la misma dirección que este término. Eso se entiende, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, gráficamente, hagamos esta diferencia de vectores. Consideremos un vector que está acá, la velocidad en función del tiempo. Supongamos esta es la posición en un tiempo t. Va a tener esta velocidad. Si transcurre un tiempo t más delta t, va a tener esta otra velocidad. Esa va a ser la velocidad en t más delta t. Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve esta resta de vectores? Simplemente va a ser, este vector se mantiene menos el vector, menos ese vector. ¿Y cómo definimos ese menos vector? Es eso. La resta de estos vectores me entrega este vector. La resta de estos vectores me entrega ese vector. Y cuando superponemos ese vector en nuestro dibujo, nos damos cuenta que este vector está apuntando hacia el centro. ¿Sí? Entonces, lo importante es que la aceleración, de acá podemos deducir que el vector aceleración siempre apunta al centro de la circunferencia en un movimiento circular uniforme. ¿Por qué se le resta la velocidad t, la primera? Es por definición. Ya, mira, quizás así no te suene muy familiar, pero recuerda que aceleración simplemente es un cambio de velocidad sobre delta t, ¿cierto? Y este cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Ya está, ya bueno. Entonces, claro, esto sería tu velocidad final y esto sería tu velocidad inicial. Claro, ya bueno, gracias. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? O sea, ¿va quedando claro? Si tienen alguna duda, pregunten por favor. Esa disculpa. fórmula de Dale, dale. aceleración, gracias. Esa fórmula de aceleración viene por la definición de límite. Claro, sería aceleración instantánea. Es la misma definición que velocidad instantánea, pero aplicada a la velocidad.
Ah, ya, perfecto. ¿Sí? ¿Había otra duda? Es que no me quedó muy claro lo de la velocidad en aceleración, si se supone que tiene el mismo módulo. Sí, pues. El tamaño de estos vectores, por sí, el tamaño de este vector, espérame, ¿cómo? El tamaño de ese vector y el tamaño de ese vectores son los mismos, pero están apuntando a direcciones distintas. Entonces, esta resta no es cero, sino que te da un vector como tal, pero está apuntando a una parte, y esa parte donde está apuntando es menos R tongo. Entonces, esta aceleración no te cambia el tamaño de la velocidad, pero sí te cambia su dirección. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Buena. ¿Cómo vamos de tiempo? Oye, ¿qué onda? ¿Te tarde? Ah, ya. Hasta acá, ¿va quedando claro? Profe, ¿qué pasaría si el vector rojo fuese el vector inicial y el vector negro fuese el final? Quedaría apuntando, si este fuera inicial, habría que hacerlo, pues o sea, te quedaría, lo más probable es que como lo mismo. Sería, si esto fuera eso, Se apaga el punto. eso sería tu caso inicial, le restas al final, que sería eso, te quería eso. Sí, como un vector apuntando hacia afuera, en R tongo. Pero eso como que no tiene mucha importancia ahora, porque si quieres describir como el caso contrario, por ejemplo, si estuvieran recorriendo hacia acá, nota que tus velocidades apuntarían en direcciones distintas. ¿Sí? Ya, pero eso no se enreden mucho con eso. Ya, entonces Oye, voy a avanzar. ¿cómo es que de la recta de vectores, o sea, de velocidades, te sale la aceleración? Por la definición, por esta definición. La aceleración es un cambio de velocidad. Ya. Y por eso pueden saber, al menos hasta acá, sabemos que la dirección apunta a menos R tongo. Nos falta determinar cuál es el tamaño de esta aceleración. Entonces, ya esto va a ser un poquito, no sé, medio trucho. Entonces, ya, tenemos la dirección, que es lo importante. Entonces, calculemos el tamaño. Sabemos que la aceleración es delta V sobre delta T. Y esto es lo mismo que una velocidad final menos una velocidad inicial, ¿cierto? Como son vectores, estos vectores tienen el mismo tamaño, entonces yo lo puedo escribir como la velocidad por una dirección, llamamos la dirección final, menos v por la dirección inicial. Esto en un delta t. Entonces, si factorizo por v, me va a quedar simplemente que esto es v por un cambio en la dirección. Ya. Este cambio en la dirección, ya sabemos que es menos r, pero noten que a la vez esto se traduce en un cambio de ángulo. Esto simplemente va a ser un cambio de ángulo delta t, y sabemos que esto es menos r. Está apuntando siempre hacia el centro. Y este término les tiene que resultar familiar, que esto simplemente es v por omega apuntando en menos r tongo. ¿Sí? Entonces, Yo me perdí en un paso antes de la respuesta final. ¿Por qué pusiste menos R tongo ahí? Ya.
nota que teníamos que la dirección de la aceleración es menos r tongo, ¿cierto? Eso de la parte anterior. ¿Sí? Y en el fondo, esta dirección netamente es la misma que si hacemos esta resta de los vectores dirección de la velocidad. Me explico. Tenemos esta circunferencia. Es lo mismo si tenemos esto, θ1 y acá θ2. Es lo mismo que haber hecho lo anterior, ¿cierto? Si consideramos el cambio de dirección. Ya, pero a priori este cambio de dirección, ¿qué es lo que vas a entregar a la vez? Es que tú, al cambiar la dirección, tú estás recorriendo un cierto ángulo. Por eso este cambio de dirección te entrega un cierto ángulo y te entrega esa dirección, que es la misma dirección que la de a tongo. O sea, a la dirección de la aceleración. ¿Sí? Ok. ¿Más claro? Sí, Sí, igual es un poquito más complicado, pero denle una vuelta, o si tienen muchas dudas, pregúntenme más en realidad. Entonces, ya, ¿qué es lo importante de esto? Es que la aceleración siempre apunta hacia el centro, en resumen, de todo esto. La aceleración siempre apunta al centro. Y el tamaño de la aceleración es v por omega, que también lo pueden escribir como v cuadrado por r o omega cuadrado por r. Recordando que v es igual a omega por r. ¿Sí? Eso. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando claro? El R tongo solo indica la dirección. Claro, el menos R tongo está indicando la dirección. ¿Y qué quiere decir este menos R tongo? Por ejemplo, consideremos una partícula acá. Mi R tongo está apuntando hacia allá. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la aceleración apunta en menos R tongo. Es decir, está apuntando siempre al centro de la circunferencia. ¿Sí? Ya, perfecto. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Va quedando claro? Profe, ¿por qué la velocidad por la velocidad angular es igual a la velocidad al cuadrado por el radio? Mira. Tenemos que el tamaño de la aceleración es v por omega, ¿cierto? V por omega. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que v es igual a omega por r. Entonces, si reemplazamos omega, de acá tú puedes despejar que omega es igual a v por r. Entonces, si reemplazas eso ahí, te entrega v cuadrado dividido en r. ¿Sí? Ah, ya. Lo mismo acá, si en vez de ahí también te sale que velocidad es igual a omega r, ¿cierto? Si esto lo reemplazas en la misma parte, ahí te llegas a que es omega al cuadrado r. ¿Sí? Eso. Ya. ¿Alguna otra duda? A mí no me quedó bien claro el tema de los ángulos, de cuál es el ángulo final y el inicial, ese cambio que se produce. Ya. Netamente es que lo mismo de... Tienes un cambio de velocidad, ¿cierto? Las velocidades son un vector como tal, entonces quedan descritos por su tamaño y por la dirección. Entonces tú puedes factorizar por el tamaño y te queda netamente un cambio en la dirección. Un cambio en la dirección tú lo puedes visualizar análogamente a lo que hicimos anteriormente.
donde esta dirección, si haces la resta, te va a entregar un vector que está apuntando hacia el centro, pero a la vez cuando estás haciendo este cambio de dirección como tal, estás recorriendo un ángulo. Entonces, este cambio te va a tirar un ángulo y te va a entregar una dirección. ¿Sí? Vale. Ya, eso. Ya, y lo último. No sé, me ha alargado mucho. Ya. ¿Qué pasa si no tuviéramos movimiento circular uniforme? Si fuera netamente... Ay, ¿qué fue el color? Movimiento circular no uniforme como tal. Movimiento circular. ¿Qué pasa? Ahora, este movimiento circular en general, no uniforme, es cuando nuestro tamaño del vector varía. Y si varía, significa que hay una aceleración. Pero no es cualquier aceleración, sino que es una aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Y qué pasa en ese caso? Vamos a definir netamente el tamaño de la aceleración tangencial, cuánto cambia nuestra rapidez en cuánto tiempo. Entonces, en ese caso, si tenemos un movimiento circular, vamos a tener dos aceleraciones, que hace nuestra aceleración centrípeta, que es la anterior, que es la que apunta siempre al centro, más nuestra aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Y esto qué genera? Genera trayectorias curvas. Por ejemplo, si consideramos esto, vamos a tener, por ejemplo, una circunferencia. Nuestra partícula que va acá va a tener una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta. Luego, la suma de estos vectores te entrega una aceleración así. Por otro lado, si consideramos la misma partícula que se mueve hacia allá, va a tener también una aceleración tangencial, una aceleración centrípeta, y esto es como si fuera una circunferencia más grande. ¿Sí? Eso como para complementar. En realidad, esos son más complejos, pero es netamente para complementar. Disculpa. Dime. ¿Y ahí cómo se calcularía la aceleración centrípeta si cambiaría tanto el módulo como el ángulo? ¿Cómo se calcularía la aceleración centrípeta? Tendrías que ver... esto ya va más complejo, netamente, insisto que es como para complementar. Ahí claramente se vuelve más complicado, pero habría que tomar la componente siempre tangencial de la velocidad para calcular la velocidad, la aceleración centrípeta como tal. Ah, dale, gracias. Eso. Vale, gracias. Ya, pero esto netamente es complemento porque de verdad se vuelve más complicado. Nosotros nos va a interesar el caso anterior a eso. ¿Sí? Ya. Antes de pasar a los ejercicios, ¿alguna duda con todo el resumen? O si les quedó alguna duda en alguna parte. Disculpa, yo no entendí bien aquí lo último que hiciste de la aceleración tangencial. Bueno, no entendí para qué hiciste. Es netamente para mencionarlo. ¿Qué pasa si el tamaño y la velocidad varía? Antes teníamos que la rapidez era constante. ¿Qué pasa si varía? Tiene que haber una aceleración tangencial. Entonces, aparte de la aceleración centrípeta, vamos a tener una aceleración tangencial. Pero netamente como para mencionarlo. No es como más que eso. Consulta. Dime. Y la aceleración, porque ahí veo que pusiste la suma entre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, Sí. como la aceleración total. ¿Esa aceleración hacia dónde apunta? Es la suma de los dos vectores. Ahora nuestra aceleración no está apuntando al centro de la circunferencia, sino que está corrido. Es ese vector, o ese vector.
Pero eso no sería como el... En el fondo ese vector no se sacaría por Pitágoras, ¿o entendí mal? O sea, el tamaño de ese vector sería por Pitágoras, pero el vector como tal es simplemente la suma de los dos vectores. Ah, ya, perfecto, ya. ¿Sí? Ya. De igual manera, les voy a subir pauta, y en la pauta va como el resumen, va dibujado más bonito. Así que eso. Ya, entonces pasemos a los ejercicios para no atrasarnos mucho. Ya, a ver. Voy a empezar con la P2. Para que les sea más fácil de entender. Ya, P2. Tienen el enunciado, se lo subí en un curso, así que revísenlo, por favor. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una circunferencia que le cortaron un pedacito. Esto es R y esto es 30 grados. Le cortaron un pedacito y en esta circunferencia hay un anillo que se mueve con omega R. O sea, que tiene velocidad angular omega. Este anillo llega hasta acá y después que pasa el anillo se cae y llega hasta el punto más de abajo, que es el punto P. Entonces nos preguntan, la parte A, nos preguntan, ¿cuánto vale omega? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta, cierto? Ya, asumo que sí. Ya. Entonces, este problema lo que va a hacer, tenemos un anillo y que después se comporta como lanzamiento proyectil. Entonces, para saber, lo primero que tenemos que hacer es determinar la velocidad de salida y el ángulo de salida. ¿Sí? Entonces, de partida, ¿con qué rapidez va a salir el anillo? El anillo está haciendo un movimiento circular uniforme, se corta este pedacito y en todo este trayecto siempre su rapidez va a ser omega R. ¿Sí? Por las fórmulas que vimos antes. Ya, ¿qué más? Nuestros ángulos de salida. Entonces, voy a anotarlo así como más chiquitito. Eso es 30. Entonces, partamos primero con las posiciones iniciales y con la posición inicial de la partícula cuando sale del anillo como tal. Nuestra posición inicial es R. Por trigonometría sabemos que es menos R por seno de 30. Perdón, por coseno de 30. Y 0, la altura inicial que va a tener la partícula va a ser R por seno de 30 grados. ¿Sí? Eso es netamente trigonometría, porque esto te genera la altura inicial y esta es la posición inicial. Eso se entiende, ¿cierto? Va quedando claro. Es de la auxiliar 1. Técnicamente es como lo mismo. ¿Pero a alguien no le queda claro eso? ¿No? ¿Sí? A mí, o sea, ¿por qué estamos sacando eso? Me perdí un poco. Ya, porque necesitamos... Ya, ¿por qué necesitamos esto? Porque este problema lo que
a fin de cuentas se resume a un lanzamiento proyectil, desde este punto hasta el punto P. Entonces, para eso necesitamos nuestra posición inicial y nuestra posición inicial como tal, para después reemplazarla en la ecuación de itinerario. ¿Sí? ¿Se entiende ahora mejor el problema? Ya. Dime. ¿Por qué es menos R? Ya, ¿por qué es menos R? Ya, mira, no lo especifiqué, pero estoy asumiendo que eso es mi centro 0,0. Hacia acá está el Y positivo y acá está el X positivo. Entonces, si acá está el 0 y acá están los positivos, el X0 vive en la parte negativa. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Entonces, ahora necesitamos calcular la velocidad con la que sale este anillo. Recordemos, así como para simplificar el problema, tenemos una partícula que sale con velocidad omega r y llega hasta un punto P. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta determinar cuánto vale este ángulo como tal. Entonces, voy a hacerle un zoom a esta cosa. ¿Cómo le hago un zoom? Ya voy a usar eso. Mi anillo sale, tenemos esto. Netamente estoy dibujando solamente el anillo. 30. Y acá sale con una velocidad. Omega R. Este es técnicamente nuestro vector posición. Y este es nuestro vector velocidad. Entonces, si hacemos, recordemos un poquito de geometría, esta recta es paralela a esta, así que este ángulo se repite acá. Y como el vector posición es perpendicular al vector velocidad, este ángulo va a valer 60 grados. ¿Sí? Y dicho eso, ahora tenemos nuestra velocidad en X y podemos calcular nuestra velocidad en X y nuestra velocidad en Y. Entonces, este vector velocidad tiene una componente velocidad en X que va a ser al tamaño de la velocidad que va a ser omega r por la proyección que va a ser coseno de 60 y nuestra velocidad en Y va a ser omega r por seno de 60. ¿Quedó claro eso lo de los ángulos? No, ¿puedes repetirlo, por favor? Ya, mira. SR, que lo que cumple, tenía antes como el vector posición, ¿cierto? Sí. Y el anillo en esta parte sale con una velocidad que siempre es perpendicular al vector posición. Entonces, el ángulo que está entre acá vale 90, porque son perpendiculares, ¿cierto? Sí. Entonces, pero esto lo podemos anotar, podemos hacer una línea paralela a eso, que esa línea paralela técnicamente es nuestra dirección, nuestro X, nuestro eje X, y al hacer esta línea paralela, por geometría tenemos que ese ángulo de acá es igual al ángulo que está acá. ¿Sí? Ya. Y como esto tiene que sumar 90, esto es 90 menos 30 que da 60. ¿Sí? Ya. Sí. Gracias. Súper. Ya, entonces. Disculpa, dime. Que yo tengo una duda que ¿por qué aquí lo que estamos tratando de sacar era velocidad inicial en cada eje, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál va a ser la ecuación de itinerario de esta partícula para después saber cómo cae en P, por así decirlo. Necesitamos sus condiciones iniciales para después igualarlo en la posición de P. Pero mi duda va que ¿por qué multiplicaste por cos de 60?
Ah, ya, porque no me... Ya, volvamos a este caso. De por sí no me sirve mucho saber cuánto vale esta velocidad. Lo que me va a interesar es descomponer el movimiento, como vieron en el auxiliar pasado, en un movimiento en X, y un movimiento en Y. ¿Sí? Entonces, recordando de lanzamiento proyectiles, en X no tengo aceleración, tengo un movimiento rectilíneo uniforme, y en Y tengo una aceleración que es la aceleración de gravedad, que me genera Sí, aquí la parábola, como tal. era distinta. Ya, aquí está, claro, porque multiplicar la velocidad inicial por el ángulo. Claro, por el ángulo, porque yo quiero saber cuál va a ser la velocidad en X y cuál es la velocidad en Y. ¿Cuál es mi velocidad en X y mi velocidad en Y? ¿Sí? Ya, gracias. Ahí está. Bueno. Ya. Entonces, tenemos nuestra velocidad en X, nuestra velocidad en Y y nuestras posiciones iniciales. Entonces, podemos armar nuestra ecuación de itinerario podemos armar la ecuación de itinerario para la partícula. Recordemos que X en función del tiempo, ¿cómo es la ecuación de itinerario? La posición inicial, más la velocidad inicial que tenga en X por el tiempo, más una aceleración por el tiempo al cuadrado. En el eje X, este término se hace 0 porque no tenemos aceleración. Tenemos que nuestra posición, como determinamos, es menos R coseno de 30. Y nuestra velocidad en X es omega R por el coseno de 60 por un tiempo. Esa es nuestra posición, nuestra ecuación de itinerario para X. ¿Sí? Simplemente reemplacé los datos anteriores. En X. Reemplacé eso y armé mi ecuación de itinerario para el eje X. ¿Sí? ¿Va quedando claro hasta acá? Hola. Oye. Dime. Dale. Ya, ¿por qué se usa la velocidad la velocidad angular y no la tangencial en el problema? Nota que omega R es nuestra velocidad tangencial. Y lo que queremos, lo que nos pide el problema es saber cuánto es omega. ¿Sí? Pero omega R no es la velocidad angular. Omega R no. Recuerda que la velocidad tangencial es omega por R. ¿Sí? Ya. Ya, eso era. Dale. ¿Alguna otra? Oye. Dime. No. La velocidad X, ¿por qué era W por R por coseno 60? O sea, el coseno 60 lo entiendo, pero ¿por qué el W por R? Ya, lo que pasa es que está súper feo el dibujo. Ya, dentro del resumen de lo que habíamos dicho, teníamos que esto lleva una velocidad hacia el otro lado, perdón. Ya, no se me quiere borrar. Ahí sí. Tiene una velocidad tangencial, ¿cierto? V. Que es una velocidad tangencial, el tamaño de esa velocidad es constante, la rapidez. Y este tamaño demostramos, vimos en el resumen, que se cumple siempre esta relación. ¿Sí? Porque velocidad es igual a 2pi r periodo y 2pi por periodo es omega. Y por eso se tiene esa relación. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Dale. Ya. Entonces, ¿se entendió cómo se armó esta ecuación de itinerario como tal?
Insisto harto porque este igual se parece un poquito al ejercicio. De hecho, por eso quise partir con esto. ¿Podría repetir el procedimiento de la ecuación? Ya. ¿Cuál es el problema? Partamos con eso. El problema, tenemos un anillo que gira, se corta una parte de esta circunferencia y el anillo empieza a hacer un lanzamiento proyectil. Es decir, que el problema se pasa a ser a este. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad con la que sale acá? Simplemente va a ser la velocidad tangencial. Y nuestra velocidad tangencial sabemos que tiene esta forma. Entonces nuestra velocidad con la que sale es W por R. Entonces ahora queremos estudiar nuestro problema en el eje X y en el eje Y. En el eje X hay que descomponer esta velocidad en el eje X. Entonces simplemente por geometría y trigonometría descubrimos que la velocidad en X tiene esta componente, que es omega R por el coseno de 60. Y la velocidad en Y es omega R por seno de 60. ¿Sí? Sí. Entonces, con esto podemos armar nuestra ecuación de itinerario como tal, en donde X en función del tiempo es netamente reemplazar. Esto lo sabemos porque como es lanzado la partícula por trigonometría, y esto sabemos que simplemente es la velocidad con la que salió por la proyección en X. Para todo tiempo. ¿Sí? Ahora. Vale, gracias. El Y en función del tiempo va a ser la misma cosa. El mismo bicho. La posición inicial más la velocidad inicial en X por un tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Nuestra posición inicial es positiva y sabemos que vale R seno de 30. Nuestra velocidad sabemos que vale omega R seno de 60. Y sabemos que la aceleración es la aceleración de gravedad que apunta en el sentido negativo a nuestra eje Y. Nos queda eso. ¿Sí? Ahora. ¿Y qué usa B sub 0 y X? Y sub 0. Espera, es esto, ¿cierto? Netamente voy a decir que es la velocidad de... Ah, ya, que hay un X de más, perdón. Ay, gracias. Sorry, no, tranqui, está bien. Gracias. Ya. ¿Me consulta? Sorry. Dime. Nosotros estamos en el círculo unitario, ¿cierto? No, porque tenemos una circunferencia de radio R. ¿Sí? Ya. Entonces, netamente, o sea, la única diferencia con el círculo unitario es que nuestro R es distinto a 1. Entonces aparece el término R. ¿Sí? No, disculpa. Dale. Ya va. Entiendo que pusiste menos R por coseno de 30 porque está en el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, por eso mismo. Ya, entonces eso se va a ir restando hasta llegar al 0. Claro, o sea, va a ir aumentando, es decir, va a dejar de ser menos negativo hasta que llegue al 0. Porque ahí está P, vale. Sí. Bueno, yo quería preguntar algo parecido, que no entendía bien por qué la posición inicial era R coseno de 30 y R seno de 30. Ya, eso netamente es por trigonometría de cómo sale. Está todo rayado acá. Pero fíjate que tiene un triángulo rectángulo. Y tienes un ángulo y tienes un lado. Entonces, por trigonometría, recuerda que seno va a ser, el seno de 30 es I0 sobre R. Entonces eso te entrega I0. Y el coseno de 30 va a ser X0 sobre R. Pero nota que X0 está en la parte negativa y por eso te entrega el signo negativo como tal. ¿Sí? Entonces esas serían las coordenadas, algo así. Es la posición inicial de la partícula. Yeah. En la posición inicial para de ahí utilizar lanzamiento proyectil.
¿Sí? Sí. Ya, y va quedando claro, ¿cierto? Insisto porque se parece harto al ejercicio. Una duda, en la ecuación itinerario de I, ¿por qué no reemplazamos el tiro de la G por 9,8? Ya, lo que pasa es que no quiero hacer eso porque en realidad más adelante o en otros cursos, como que evaluar numéricamente no es común, se deja de hacer. Y lo mejor es encontrar una expresión dejando todos los parámetros como letras, por así decirlo. Más adelante, cuando vaya avanzando el curso, se van a dar cuenta que van a dejar de existir los números, sino que van a tener que encontrar expresiones. Ah, ya, gracias. Ya. Una duda. Dime. ¿Siempre vamos a trabajar con velocidad tangencial en este tipo de ejercicio? Depende de lo que te pidan, pero por lo general siempre va por ahí la cosa. ¿Y cómo los diferencio entre como cuando tengo que trabajar con una y con la otra? Espera, con respecto a la velocidad angular, dices Sí, tú. ¿angular o tangencial? Es que depende de los datos que te dan. Por ejemplo, acá, en este problema como tal, te están preguntando la rapidez angular. Entonces, ¿cómo la puedes encontrar? Armando, o lo que te está guiando el problema es armar este problema de lanzamiento proyectil. Y al lanzamiento proyectil tú necesitas una velocidad, y en este caso es tu velocidad tangencial. ¿Por qué no es la velocidad angular? Porque ya deja de girar la cosa. Tu velocidad tangencial es cuando esta cosa se lanza y va con una velocidad así que deje girar, por así decirlo. Ya. Ya, sí entendí. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Ya, gracias. Ya. Oye, hay muchos mensajes en el chat. ¿Algún resumen? Ya. Entonces. Recuerden un poquito que seno de 30, esto está en el resumen que les hice, que seno de 30 es un medio y coseno de 30 es la raíz de 3 medios. Seno de 60, raíz de 3 medios. Y coseno de 60 es igual a un medio. Hola, ¿Sí? Disculpa. Dime. ¿Estamos tomando Y0 la posición P o cuando está como la coordenada Y0? Estoy considerando como el 0, 0 el centro de la circunferencia. Ah, y después de eso, ¿cómo vas a sacar el tiempo para cuando llegue a P? Ya, ahora. ¿Cuánto tiempo? Me queda 4, 7. Ya me quedan 8 minutos. Disculpa, ¿sería lo mismo si yo, por ejemplo, considero Y0 como menos R coseno, digo, R seno de 30 más R? ¿Cómo? Si considero Y0 para que sea el punto P como R Tu seno de sistema de 30 referencia te lo puedes definir como tú quieras. En realidad, tú puedes definir el Ah, 0, ya. 0 en P y no hay problema. Simplemente yo quise hacerlo, o sea, con ese sistema de referencia porque era más simple, por así decirlo. O más Ah, ya. intuitivo. Vale. Sí. Ya. Entonces, para apurar un poquito más, si reemplazan un poquito todo, llegan a esto, que X en función del tiempo es igual a menos raíz de 3 medios R más un medio omega RT. Y nuestra Y en función del tiempo es igual a R medios más raíz de 3 medios omega RT menos un medio G tiempo al cuadrado.
simplemente reemplazo lo que era seno o coseno de esos valores. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesitamos nuestra posición de P. Nuestra posición de P. Recordemos que P estaba bajito. P estaba acá abajito. Abajo del centro. Entonces X de P es igual a 0. Y Y de P es igual a menos R. ¿Sí? Entonces, tomemos estos datos. Por ejemplo, consideremos que el anillo llega a P en un tiempo T asterisco. Entonces, si evaluamos X en función de T asterisco, ¿dónde va a estar? Va a estar en la posición X de P, que es 0. Y esto es igual a menos raíz de 3 medios R más 1 medio omega R de asterisco. ¿Sí? Entonces, el tiempo asterisco, el tiempo que se demora en llegar al punto P, lo podemos determinar de acá fácilmente, y digamos que omega, o sea, el tiempo asterisco, simplemente es la raíz de 3 omega. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Es que después, ya se me pasó mucho tiempo, pero ¿cuál es la idea? Es que después ustedes usen ese tiempo omega, que es igual a menos R, y de acá lleguen cuánto es omega. ¿Ya? Ya, chicos, se me hizo un poquito tarde en realidad. Igual empecé un poco tarde porque tuve problemas, perdón. Pero ya, hasta acá. ¿Alguna duda? Quise partir por este ejercicio en específico porque se parece un poquito al ejercicio. Entonces, pregunten si algo no les quedó claro. ¿Por qué de asterisco quedó así, sin la R? Sabemos que esta es nuestra posición. Esto describe la posición en X del anillo, ¿cierto? Imponemos que el anillo toca el punto P, que X de P es igual a 0. Entonces, eso en un tiempo asterisco. Entonces, cuando llega al punto P, es decir, está en X igual a 0, reemplazamos en esta ecuación. Y acá en T asterisco, fíjate que se simplifica R y se simplifica el 2. Entonces ahí T asterisco, si reemplazas te queda raíz de 3 omega. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo se llega a que IP es igual a menos R? Netamente por cómo está dibujado el enunciado. Nuestro punto P está acá. Y yo definí ese punto como el 0, 0. Entonces, esto está, la posición de P es X igual 0 y está abajo, así que igual menos R. Ya, vale. Sí, gracias. Y de ahí seguir un poquito y con eso despejan omega. No quiero seguir con el ejercicio porque ya estoy en la hora, ¿verdad? Perdón. Pero espero que haya quedado claro. O al menos un movimiento circular uniforme. ¿De dónde sacaste? ¿Por qué se simplificó la R con el 2? No caché eso. Se simplifican los R's con los R's y los 2 con los 2. O divide por R y multiplica por 2. Ah, y no afecta al otro lado porque es 0. Exacto. O sí, eso mismo. O tira este término hacia allá y se te simplifican. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Disculpa.
Dime. ¿Por qué después llegamos con de menos R a W, quedaría con menos R y algo y es igual a W, ¿cierto? Espera, ¿cómo? No entiendo por qué al final sería menos R y llega a W. No. Lo que quiero decir acá es que a partir de esta ecuación encuentren un término para W. No quiero seguir porque es más largo y en realidad me atrasó un poco. Pero a partir de esa ecuación tienen que llegar a algo al término W. O sea, ahí yo solo tengo que evaluar el T asterisco en raíz de 3 partido en W, ¿cierto? O sea, claro, tienen que evaluar acá ese tiempo y de acá encontrar una expresión para omega. Ok. Pero, ¿ese omega va a estar en función de R o va a quedar como valor numérico? Omega va a quedar en función de R, de G y de eso. Omega, sí, va a quedar en función de R y de G. Ya. Una consulta, si Dime. lo evalúo y me da como cuadrática y me dan dos valores, ¿cuál debería tomar? Fíjate que estamos preguntando por el tamaño de la velocidad angular. Entonces, es un módulo, es un tamaño, así que debería quedarte con el positivo. Ah, ya. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya. Ya. Entonces al final la velocidad angular va a ser menos R. La velocidad angular... No. O sea, a priori lo que estoy diciendo es que Esa ecuación de te da esta menos... ecuación pueden despejar omega. ¿Y cuál sería el valor en el lado izquierdo de I paréntesis T asterisco? Tienen que evaluar acá. Donde T es igual a raíz de 3 omega. Claro, pero el lado izquierdo nos quedaría como 0, como el... No, pues porque cuando evalúas en raíz de 3 omega, esta ecuación te queda igual a menos R, porque estás imponiendo que llega a la posición de P. Ya, ya. ¿Sí? Disculpa, por casualidad, quedaría que W es igual a raíz de G partido por R, ¿cierto? Sobre 2R. Sobre 2. Ya. Gracias. Pero iba ahí bien. Iba ahí Dale, bien. Ya. Chicos, no sé. Espero que haya quedado claro. Creo que lo más importante de todo el resumen en realidad es esto. Eso. Tengan presente eso, especialmente ahora para el ejercicio, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda antes de que les suba el enunciado. Insisto, perdón, igual si me alargué, yo juré que la profe había pasado como movimiento circular y todo más clarito, entonces por eso me extendí mucho. Ya no me perdonan. Y una pregunta, Dime. ¿vas a subir como la solucionario de...? Sí, voy a subirle la pauta, sí. Obviamente me faltó la P1, la P3 y la P2 no la terminé. Le subo la pauta, va a ir al resumen y eso. Para que, si no, Ya, les quedó vale, claro. gracias. Ya. Una duda muy chica para quedar claro. Entonces, porque queríamos calcular la velocidad angular, pero ¿por qué Sí, usamos entonces la velocidad tangencial? ¿Por qué usamos? Fíjate que este problema, fíjate, ya, esta cosa que va girando, se cae y genera un lanzamiento proyectil, ¿cierto? Esta va a salir con velocidad omega r, con la velocidad tangencial, porque si algo está girando, si la cosa se corta y deja de girar, va a salir con la velocidad tangencial, va a salir en una recta, no va a girar solo por sí mismo, ¿sí? Entonces cuando se sale de acá, sale con una velocidad tangencial, ¿sí? Y a partir de eso, al jugar con lanzamiento proyectil, se encuentra la expresión para omega.
Disculpa. Dime. Aún no me queda muy claro por qué se utiliza solamente el Y0 para calcularlo y no se le suma el menos radio. Ah, ya, lo que pasa es que esto es por mi sistema de coordenadas. Esto es muy importante y en el ejercicio tienen que mencionar todas sus cosas. Yo estoy asumiendo que mi posición Y0 está acá y mi X0 está acá. Ya, sí. Entonces nuestra altura inicial simplemente va a ser esto, que es seno de 30. Sí, pero me refería a que tú dijiste que para el tiempo en el que la ecuación de X, ¿cierto? El itinerario de X, esa está en 0, en ese tiempo se supone que va a estar en P, ¿cierto? O sea, dado que transcurre un tiempo, después llega a P, sí. Ah, ya, entonces... La partícula en un tiempo inicial se lanza acá y después en un tiempo asterisco llega a P. Ya, y eso es cuando X es 0, ¿cierto? Claro, X igual a 0, Y igual a menos R. Ya. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Ya entendí, sí. Ya, chicos, si tienen más dudas, se está generando eco. Ya, 10 minutitos para descansar y a las 4:30 les subo el ejercicio. ¿Puedes poner la siguiente hoja? Por favor. Espérame. ¿Cuál era la siguiente? Era esa, si no me equivoco. ¿Esa? Sí, esa. Vale. Ya, chicos, de verdad, perdón por empezar más tarde, es que de verdad tengo un problema. Ya les dije al comienzo que mi hermanito me sacó la tablet y la descargó, así que tuve que improvisar todo de nuevo. No se preocupe. Oye, una pregunta. Dime. Y al final no va a pasar nada con el valor de W, ¿cierto? O sea, tienen que descubrir omega en función de las otras variables. Les va a quedar omega de G y de R. Ah, o sea que todavía hay que sacar el omega. Sí, ¿cierto? pero no quise seguir porque ok. estaba en la hora. Dale, tranqui. Oye. ¿Tiene el resultado de cuánto da el omega en la Y? Omega da G sobre 2R. La raíz de G sobre 2R. Ah, ya, bueno. Voy a anotarlo. Omega es igual, a esto deberían llegar, a G sobre 2R. Profe, Dime. ¿Cuánto debería dar el primer ejercicio? El primer ejercicio... ¿Sí? Deja buscarlo. Llega a un término bien feo. ¿Incluye la velocidad angular al cuadrado, L cuadrado, todo eso? Sí. A ver, voy a cambiar la pizarra. Para la P1 el resultado, igual insisto, va a haber pauta y todo. Es 2G, L omega teta, omega al cuadrado. Eso da la P1. Gracias. Ya. Antes de partir el ejercicio, insisto. Ya, si tienen una cosa que está girando y va con velocidad omega R, velocidad igual a omega R. Si esta cosa la cortan, va a seguir con una velocidad omega R. Se va a escapar con omega R. ¿Sí? Eso es como lo importante que tengan claro. Manito mío me dio. Ya.
y después se me olvidó. Le hice una animación en GeoGebra, no sé si vieron la otra. Pero se las voy a subir en el foro, ¿ya? Disculpa, ¿qué es lo de arriba? Lo de arriba, el H, es el resultado de la P1, que me preguntan. Ah, dale, gracias. Sería como una voladora. Claro, Así como... eso. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de movimiento circular así. Cuando lo estáis girando va con omega R, cuando lo soltáis, la cuestión sale con omega R. Pues Sale con la... Ya, exacto, ya, sale con muchas la gracias. velocidad tangencial. Eso es lo importante que tengan en claro. Ya, les voy, el ejercicio va a partir a las 4:30, así que va a quedar hasta las 6:15. No sé, ¿tienen alguna duda, chicos? O de verdad igual me quise tomar bien el tiempo de movimiento circular para que se vaya quedando claro. Lo importante es, o en resumen, que lo importante es que la velocidad tangencial es perpendicular a la posición, es perpendicular al radio, la velocidad tangencial es esto, y eso. ¿Qué más? Eso es lo importante en realidad. Eso es como lo más importante que tengan en presente ahora. Disculpa, ¿cuánto daba la 2? O sea, el P2. Da la raíz de G sobre 2R. La raíz de G sobre 2R. Eso. Ya, vale. Ya. Ya. Me preguntaron por los ángulos. Lo acabo de ver, esperando. Alguien me preguntó por estos ángulos. Estos. Ya. Queremos saber cuál es el ángulo que forma la velocidad con respecto el eje X, por así decirlo, la paralela. ¿Sí? Entonces, formo una paralela. Esto, noten que eso es X. Formo una paralela a X. Y tenemos esto. Esta Z. Por geometría, cuando es este ángulo acá, se repite acá, cuando tenemos la Z. Ese ángulo vale esto. Y como R, el vector R es perpendicular a la velocidad, este ángulo tiene que ser 90. Entonces, como eso es 90, todo esto es 90, esto vale 30, necesariamente eso tiene que valer 60. ¿Sí? Me escribieron por interno, espero que haya quedado más claro. Hola, una duda. Es que yo fui el que te pregunté acerca de por qué que queríamos calcular la velocidad angular, por qué ocupamos la tangencial, y justo mi internet colapsó. Ya. Así que no pude escuchar. Mira, lo que pasa es que un compañero justo dijo que piensa este movimiento como una boleadora. No sé si cachan las boleadoras, que tú las estás girando, las soltás y la cuestión sale en una línea recta, ¿cierto? Claro, sí, sí. Entonces cuando tú la estás girando va con una velocidad tangencial que es omega por R, ¿cierto? Y cuando se suelta, esta boleadora sigue en una línea recta con esa velocidad tangencial. Por eso esto hace exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo. La cuestión está girando como boleadora omega R y se lanza. Se suelta acá. Y cuando se suelta, esta cosa quiere seguir en línea recta. ¿Y qué significa que sale con línea recta? Sale con una velocidad tangencial. O sea, sale con una velocidad igual a la velocidad tangencial. ¿Sí? Ya, perfecto. Y aunque ocupemos la velocidad tangencial, estaríamos calculando la angular. Es que sí, pues porque tienes esta relación que la velocidad tangencial es omega por R. Siempre. En un movimiento circular uniforme. Ya.
Sí, eso. Ya. Muchas gracias. Hola, tengo una última duda. Dime. El tema de la... ¿puedo, por ejemplo, que termine como tratar de desarrollar lo último? ¿Puedo dejarlo expresado en R, cierto? El resultado, la velocidad angular. La velocidad angular sí te va a quedar expresado en R, pues te va a quedar expresado en G, en función de G y en función de R. Ujú. Ah, pero es que lo reemplacé, ya, pero bueno, no importa. Ah, sí, claro, pero si no lo reemplazas te queda en función de G y de R. Ya. Ya. Ya, un minuto. Voy a borrar esto. Entonces lo importante es esto, que recuerden que la velocidad tangencial siempre va a ser omega por R. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengan presente esto, simplemente. Así como fórmula en general, velocidad es 2pi RT, 2pi R nu, omega es 2pi sobre el periodo, 2pi por la frecuencia, cositas así. Y la aceleración es igual a omega al cuadrado R, omega la velocidad o velocidad al cuadrado sobre R. Ya. Les voy a publicar el ejercicio ahora, se lo acabo de subir. Así que descarguenlo. Tienen hasta las 6:15 ya que partimos un poquito más tarde y todo. A ver. Todos los ejercicios que hemos hecho son sin nota. Si es sin notas, no les va a afectar a la nota final. Es netamente para que sepan cómo van un medidor. ¿Ya? Ah, ya. Es solamente Y entonces eso. en física igual se va a hacer una prueba final. No sé cómo va a ser en realidad. Ahí tienen que hablarlo con la profe. No estoy al tanto de todavía cómo va a ser eso. Ya, Disculpa, chicos. ¿puedo decir algo? Dime. Relacionado a veces que le había mandado un correo a la profe y me dijo que podemos conversar ese tema el lunes, para que por si le interesa. Eso. Oh, bueno, ya. Voy a tratar de conectarme tempranito. Ya, gracias. Consulta sobre el ejercicio. Asumo que la altura es 2R, ¿cierto? No, Depende de tu no me sistema de complico. referencia. Ah, ya. Ya. Ya, ahí le estoy compartiendo. Entonces, ¿qué hice? Mientras gira del punto más alto de una rueda de la fortuna, se suelta un carro. Es decir, se suelta un... A ver si lo puedo anotar. Ya, ahí. Se suelta un carro desde esa altura. Estoy dibujando con el mouse, perdón. Y se lanza la cuestión. Determina a qué distancia caerá el carro si la rueda tiene un radio R. Esto tiene un radio R. Y gira con velocidad angular omega. Simplemente es eso. Entonces tienen que hacer algo similar a lo que hicieron, es considerar a qué velocidad va a salir este carro y aplicar el lanzamiento proyectil. ¿Sí? Pero disculpa, solamente acá no se especifica si es horario anterior, ¿cierto? Yo puedo tomarlo como yo quiera. Claro, puedes tomarlo como tú quieras. Si te está preguntando la distancia nomás, ¿a qué distancia caerá el carro? Ya, bacán, gracias. Ya. Una consulta. ¿Quién? Se asume que la rueda toca el suelo, ¿verdad?
Sí, asuman que toca el suelo y igual anoten todas las cosas que vayan a asumir, anótenlo. Y lo más importante, anoten su sistema de referencia. ¿Ya? Ya. Gracias. Hola, disculpa, Hola. una pregunta. Bueno, unas cuantas preguntas, la verdad. Cuando dice la distancia que caerá o sea, la distancia que caerá el carro, ¿a qué punto de la rueda se refiere? ¿Desde arriba? Considera abajo X0. O sea, depende de tu sistema de referencia también, pero lo que recomendaría es que consideren el centro de X0 y la cuestión va a caer, no sé, por acá. Entonces te va a generar una distancia D. Y debes estimar esta distancia D con respecto al centro. Ah, ya, genial. Dale, gracias. Ya. Disculpa, ¿cómo acá no nos dan los ángulos? Entonces, ¿cómo sacamos la velocidad? Te están dando omega. O sea, te están dando la velocidad angular y tienes el radio. Entonces sabes la velocidad angular. Y te está diciendo que se lanza el punto más alto. Entonces algo tiene que cumplir. Ah, ya, muchas gracias. Disculpa, ¿podría mostrar las fórmulas, por favor? Ya, espérame. Ya, voy a parar